Postmed. Hoy estamos con J. Di Silva. Muchas gracias por la invitación, hermano. Muchas gracias por aceptar. Y queríamos hacer una pregunta como un poco más a fondo. ¿Por qué elegiste tu nombre artístico? Mucha gente a veces me dice que de pronto el nombre puede ser algo más complejo, pero realmente es un juego de palabras. O sea, yo me llamo Juan José Díaz, entonces de ahí viene el J, D y Z. Y entonces a la hora de crear el nombre en Spotify, en YouTube y en Instagram, no quería poner las tres letras como la J, la D y la Z. Entonces escribí el J completo y era des, o sea, era junto. Y ya como que al final, así como está en Instagram, JD, así era todo. Y cuando lo fui a poner en YouTube, me recomendó así JDZ. Y por eso quedó así. Muy curiosa esa historia del nombre. Y sabemos que has grabado hasta la fecha con Dan Johnny, con Calamburo en APTs y varios más. Sí. Pero como era CJ antes de conocer la producción musical y el arte. Antes de todo el tema de producción, yo era músico. Pues yo estaba estudiando música y tenía un grupo de música. Estaba estudiando con énfasis en batería, yo soy baterista. Ya hace mucho tiempo que no toco pues como de una manera un poquito más profesional, incluso hace no mucho, bueno, hace bastantico realmente, hace por ahí 2 años, en un lapsus ahí de 2 mesecitos hubo 2 batallas en las que se hizo la batalla mientras yo era DJ y baterista al mismo tiempo. Entonces yo con esta mano controlaba toda la parte de DJ y eso es lo último que hice como baterista. Ya después, en lo que estaba estudiando, me surgió un problema en las rodillas que no me permitían como seguir tocando. Y con el grupo que tenía empezamos como a tener esa necesidad de grabar las canciones, como que bueno, estamos haciendo mucho, escribiendo mucho, componiendo mucho, pero ¿qué? Todo ahí en memoria y no hay como el producto ya materializado. Entonces yo, como tenía la batería en la casa y tenía como el espacio y era donde ensayábamos, yo aproveché y yo dije como bueno, yo me pongo la 10 y yo empiezo a aprender todo y empiezo a conseguir los equipos de a poquito, unos micrófonos, obviamente todo empezó con micrófonos de 15.000, cables que sonaban horrible y así empezó todo y me fui como encarretando y el proceso de las rodillas se alargó mucho tiempo, o sea, fueron casi 2 años en el que estuve en ese proceso como entre muletas, bastón y no podía como tocar. Y pues claro, la materia de instrumento que es la de batería en la universidad es la más importante, pues en la carrera de música. Entonces no me dejaron como continuar el proceso de hacer la carrera, como quien dice hacer todas las teóricas y dejar la práctica para lo último. No me dejaron hacerlo. Entonces yo dije como, yo ya estoy encarretado produciendo, llevo prácticamente 1 añito y medio aprendiendo a hacer beats, y me puse a estudiar fue producción ya de lleno y así ya empecé toda la carrera de producción desde el 2018. Desde el 2018 empecé ya como que hice la transición ya a productor y ya empecé el proceso de producción. Sí, es que la verdad yo creo que tocar, por ejemplo, cualquier instrumento sirve mucho para ser beatmaker. Claro, sobre todo el conocimiento musical ayuda mucho para realizar los beats, sobre todo en temas de tonalidades, tiempos y entender o sea, te permite entender un poco mejor cuando te llega un artista con una referencia. Entonces vos más o menos sabes qué tipo de tonalidad está buscando, qué tipo de color del sonido está buscando, qué tipo de ritmo está buscando, entonces es más fácil trabajar con un artista si las dos partes se entienden musicalmente un poquito más. Y
todos a los que nos gusta el rap y lo hacemos, hemos llegado al rap, creo que por un amigo, una canción, un tipo de música. ¿Tú cómo llegaste al rap? Al rap, yo realmente desde muy pequeño me gustaba, pues yo escuchaba sobre todo rock y metal era lo que yo escuchaba así, y punk de toda la vida, y al sol de hoy todavía sigo escuchando mucho rock, metal y punk. Una vez hace años de los años a mí me regalaron un Discman, y el CD con el que me lo regalaron tenía una canción de Rammstein que era Du Hast, tenía Puto de Molotov y tenía Tequila Sunrise de Cypress Hill, y ahí fue donde me empecé a encarretar mucho más con el rap, más que todo por los primeros discos de Molotov, que son un poquito más hip hopcito, punkcito, una combinación ahí, un tipo de como esta banda, no me acuerdo cómo se llama, pero sí, más o menos como por esos lados empecé a escuchar más que todo como rap en inglés, Eminem, esto, lo otro, pero casual, o sea, no era como que me gusta mucho el rap, sino que me seguía gustando más el rock, el metal, y de repente sonaba la de Cypress que me gustaba, de repente sonaba la otra. Después yo llego y conozco el rap mexicano, y ahí sí fue donde me encarreté fuertemente con el rap, que yo conocí primero el mexicano que el español. Del mexicano salté al rap español, obviamente Violadores del Verso, KCO, Nach, Chollín, todo ese combo de allá, y ya después empecé a conocer mucho el de acá, Caña Brava, Laberinto, Explícitos, La Etnia, Tres Coronas, Crack Family, Los Nandes, como todo ese circuito de rap de aquí que había, y de entre todos esos procesos iba pasando al mismo tiempo que iba como ya desarrollando como toda la parte de la carrera musical. Entonces, y ya cuando, digamos, el grupo que yo tenía en la universidad, en el que yo era baterista, como que teníamos muchos gustos diferentes, y el gusto que nos unió a todos fue pues el gustico al rap. Entonces el grupo era de rap, pero era una banda de rap, y así empecé yo como rap, y cuando ya me metí a la producción me metí de lleno con el rap. Entonces me quedé ahí, por decirlo así, pero de todas formas yo hago trap, hago drill, reggaetón. Si se tiene que grabar, no sé, una salsa, una bachata, también la puedo hacer tranquilamente, sin problema. Y por ejemplo, yo creo que todos los que somos beatmakers o queremos ser beatmakers, tenemos como un referente en nuestra mente. ¿Cuál fue tu referente? El mío fue Cooking Soul. No tengo ni que pensarlo, porque ese man para mí es el papá de la época como contemporánea, pues como ahora, como de los 2000 y pico para arriba, pues como en el sonido que a mí me gusta. Obviamente uno no puede desconocer a las leyendas, pues a Dr. Dre, a todo ese combo de por allá, pero el sonido que a mí me gusta, que es el como más lo-fi, es Cooking Soul. Para mí ese man es el papá de medio mundo, y el mío. A una persona que se está metiendo apenas en todo este mundo del rap, ¿tú le dirías que escuche o que podría hacer? Yo le diría que, pues obviamente es muy difícil decirle a alguien como que escucha eso, y si no te gusta, pues entonces no sabes de rap, porque al fin y al cabo las épocas cambian mucho, y obviamente las personas que se están apenas como involucrando de pronto no van a ver los referentes que teníamos nosotros como los que pueden empezar a tener ellos. Por ejemplo, para muchos de nosotros los referentes eran Laberinto, pues acá en Colombia, pues Laberinto, Caña Brava, todos estos grupos de acá como
la clica underground, toda esta gente. Pero por ejemplo yo entiendo que para muchas personas que son mucho más jóvenes, de pronto los referentes ya empiezan a ser explícitos, empieza a ser La Ciudad Maldita, empieza a ser Sucia Alianza, y posiblemente y ojalá pues para la siguiente generación ya los referentes seamos nosotros. Y ese es como el plan, o sea, lograr que nosotros podamos llegar a ser una, no sé si inspiración o qué, pero motivar, mejor dicho, como a las futuras generaciones. Y respecto, pues, respondiendo ya más puntualmente, yo diría como que ir a hacer una cronología de música, irse a la historia, empezar a escuchar un poquito de los primeros álbumes del Laberinto. Posiblemente a la gente más nueva no le va a gustar por el tipo de sonido, porque es un sonido muy sucio, suena muy pasito, pero era lo que había en la época y cómo se podía grabar en la época. Pero empezar a apreciar ese tipo de cosas y todo ese proceso que ha tenido el rap, yo siento que sería como lo que yo recomendaría pues, a alguien que esté iniciando. Y sigamos con lo personal, que nos desviamos un poquito del tema. En el barrio, en la casa donde creciste, ¿qué era lo que más se escuchaba y crees que eso influye en tu sonido actualmente? La respuesta va a ser muy rara, porque es que yo no crecí en la ciudad, yo crecí en un pueblo. Y yo crecí en un pueblo que limita con Córdoba, pues que ya es como la costa. Y todo lo que yo, o sea, todo lo que yo escuchaba era vallenato. O sea, como era un pueblo relativamente costeño, pues lo que se escuchaba a diario era vallenato. Y mis papás uno iba a una discoteca y allá el reggaetón no existía, era un vallenato. Y todo el mundo, las fiestas eran de vallenato. Ya lo que me llevó como a desviarme un poquito de esa obligación de escuchar vallenato fue como un primo que fue el que me regaló el Discman y él me mostraba música, no sé si de pronto a vos te tocó los MP3 que parecían una memoria, que eran una cosita así pequeñita, por decirlo así, es como tener el Spotify en una memoria. Y él me daba la música que él escuchaba y entonces ya ahí fue donde yo empecé como que, ay, no, pues ya hay más cosas más allá del vallenato. Entonces ahí fue donde ya empecé como con toda la cosa. Sí, es que la verdad yo creo que aunque a veces la gente no crea, el vallenato influye mucho en el rap y en el sonido actual. Claro, a la final es un folclore nacional, igual que la música popular, igual que el mismo rap que ya se está volviendo muy folclórico pues, de manera nacional. Y por ejemplo yo he ampliado vallenatos, o sea, y entonces ya es como que ya empezamos a agarrar también de ahí un poquito de influencia, un poquito de sonidos, que hay muchos vallenatos que tienen unos sonidos muy interesantes que se pueden ampliar y como que se integran, de alguna manera se integran, sí. Sí, es que yo creo que tú recientemente sacaste como un beat como de Diomedes. La verdad, el de Amarte sí. Más no pude, sí. Sí, yo saqué ese beat y usé justamente, tiene sonidos de esa canción y tiene un sample de una entrevista de Diomedes. Entonces también un poquito, pues mira que te diste cuenta como esa influencia un poquito para usar ese tipo de cosas, pues como integrarlas en lo que uno hace sin salirse de lo que se está haciendo, entonces, sin sonar tan diferente, pero integrar las otras cosas. Si tú tuvieras que elegir un tipo de producción, ¿elegirías una producción completa así como con 1000 cámaras o una producción como la que tenemos acá, que es con una sola cámara y natural? No, yo prefiero algo más natural, realmente más tranquilo. Por ejemplo, en la manera en que yo produzco, también yo produzco muy sencillo, o sea, digamos,
a mí me gusta que las cosas entre más sencillas para mí es mejor, porque si vos entre menos cosas le metas, digamos, a un beat y ya suena bien, entonces el beat es muy bueno, porque eso si no, no hay que un sonido, no, que otro sonido, no, ya, para mí eso ya está sobresaturado. O sea, yo, digamos, en temas de composición y producción sí también soy muy minimalista, incluso para cuando grabo las voces y estoy mezclando, yo una mezcla de una canción la puedo dejar lista en 2 horas, 2 horitas y media, una cosa así, porque tampoco es que yo le agregue mucha cosa. O sea, yo siento que si tengo que modificar tanto algo es porque eso está mal. O sea, si yo no le he hecho nada y ya suena bien, para mí es que ya va por buen camino y ya simplemente es como detallitos más técnicos de un poquito de reverb, un poquito de delay, cositas pues obviamente que solamente grabando y el artista no se pueden conseguir. Pero sí, o sea, como entre más minimalista, como más sencilla la cosa, me parece mucho mejor. Sí, es que la verdad, el beat, por ejemplo, de todos los raperos usan Nike, de Ran Johnny, ese estuvo simple pero muy potente, muy Ese bueno. beat es básicamente es una guitarra, un bajo, una batería y ya, no es nada más. O sea, son 3 capas y ya. Y por ejemplo, y los otros que he hecho con el Johnny también, por ejemplo, No hay después, es súper sencillo ese beat también. Todo el álbum pues de Quieren matar a Wilson, esos beats salieron súper sencillos, súper sencillos. Y creo que eso también fue lo que de pronto conectó más también con el Johnny. Y digamos, el Johnny tira unas letras que son como muy entendibles para todos. Entonces, yo creo que por eso es que conecta tanto con la gente. Entonces, digamos que la instrumental es sencilla y fácil de digerir. Entonces no es como que, ay, ¿qué está sonando? Esto que sonó acá, esto que sonó allá. Más súmele al Johnny haciéndose entender de todo el mundo. Ahí está la combinación y yo siento que eso también hace un porcentaje del éxito del Johnny. Sí, es que por ejemplo la gente que llenan los beats de kicks y eso suena mal. No digo que suene mal, pero sí suena como... Sí. Saturado, suena demasiado saturado. Entonces, entre más sencillito mejor, para mí pues. Obviamente hay quien le gusta hacer un beat de 20 capas, pero a mí no. Y la verdad, tú has hecho muy buenos beats. Por ejemplo, tú, ¿cuál es el que más te encanta tuyo? Ay, pues madre. Yo tengo en Spotify publicado, yo he subido casi 300 canciones a Spotify. Ahora para escoger yo creo que, digamos, con el grupo mío, pues Cocofelas, tengo varios que me gustan mucho. Tengo el de Macarena XL, me parece un beat increíble. El de Higuita también me parece un beat increíble. De Gafas me gusta mucho el de Ratón por un rato, ese beat me parece que es muy bueno. Y ese beat salió en 20 minutos. Gafas me mandó el tema de Cheo Feliciano y me dijo, oye, amplíame esto porfa que tengo una idea. En 20 minutos le devolví el beat, que eso era lo que quería, muchas gracias. Y a la semana estábamos grabando el tema y vea cómo le fue al tema, o sea, todo es así, pero no de afán, sino que las cosas se hacen sencillas, entonces fluyen mucho mejor. ¿Qué otro video? El de No me creas huevón, aunque yo no participé tanto en el beat, pero me parece un beat muy bacano el de Dan Johnny. No sé si has escuchado lo último que saqué, las últimas cosas que saqué un tema que se llama Super Relajado, con onzas. Ese beat me parece que es muy bueno. Ese es de los últimos que yo he dicho, qué beatsote. Ese beat se transmite como vibras de las alas y eso. Es que yo creo que el beat y la letra, el coro es súper relajado, todo eso como que
hizo el match ahí mismo y eso quedó muy bueno ese tema. La verdad ese tema me gusta mucho y el beat me parece muy bueno. Y ahora vamos con la última pregunta para cerrar este bloque. De uno. Ayer creo que el Gafas y tú sacaron una canción como Doxito en español. Sí. ¿Cómo hiciste ese beat? Ese beat, Gafas y yo nos sentamos. El beat está hecho hace mucho rato, realmente. El beat está, es más, ese tema está grabado creo que hace más de un año. Ese tema estaba grabado hace casi más de un año y el beat, póngale, que se hizo hace un montón de tiempo. Y yo me acuerdo que nos sentamos a hacer beats y escuchamos esas guitarritas. Y lo mismo que con el de Johnny, se le montó un bajo, como que acompañaron un poquito las guitarritas y unas baterías como más, no así sincopadas, pero sí como que no están tan ajustadas al tiempo. Y siento que eso es como lo que le da como el saborcito al tema. Y al final hay un coro de una chica que ese mismo día se grabó la de Volver a ser niño, que es con Plaza, que se grabó que el video es en Santa Elena, que también tiene un coro así súper. Ella fue la que nos ayudó y ese tema se grabó, esos dos temas se grabaron el mismo día. Y eso fue hace. Imagínate que la otra de Quiero volver a ser niño esa salió el año pasado o este año, no me acuerdo, pero sí salió hace rato ya. Y esos temas están grabados casi que de febrero del año pasado. Listo, ya terminamos con ese bloque, en el bloque 2. Muchos productores dicen que el sampleo es también para, por ejemplo, hacer recordar nostalgia y eso. ¿Tú qué buscas cuando sampleas una canción? Uy, yo creo que transmitir algo. Realmente es como que uno busca mucho las canciones como en el mood o en la vibra que uno está como buscando hacer el beat, pues, o la canción, digamos, cuando uno está con el artista que le dicen a uno, quiero hacer una canción como medio melancólica, pero no te puedes poner a buscar un vallenato para samplear, ¿sí me entiendes? Entonces uno va buscando como todo eso y lo mismo, también digamos cuando uno está solo simplemente haciendo beats, uno va escuchando y uno dice como, bueno, este beat está como tristón, o sea, este samplerito está como tristón, no le puedo poner unas baterías, pues no puede ser un beat muy rápido, entonces ya uno va como autocreándose un poquito de algunos parámetros para producir. Obviamente son parámetros que son muy personales. Por ejemplo, para mí un beat medio triste yo no lo haría rápido, por ejemplo, pero el que lo quitaría rápido, bien pueda, no hay ningún problema. Y es como que más que todo eso, yo creo lo que uno busca, o particularmente yo lo que busco, digamos, cuando escucho los samples para hacer un beat es como que quiero transmitir con lo que le vaya a hacer. Sí, es que de verdad yo creo que cuando uno samplea una canción, no hace un ose. Sí, cuando uno samplea una canción, uno no siempre, pero a veces busca tocar como nostalgia, tocar esa nostalgia. Sí, un poco. A la final, por ejemplo, mira lo que me decías ahorita con el beat de Diomedes, pues también es un poco como medio homenaje, por decirlo de alguna manera, el hecho de llevar como toda esa esencia de él a un género completamente diferente, pero como arrastrar como esas esencias, esas nostalgias, como todos esos procesos de ellos, traerlos un poquito para acá. Es lo mismo que cuando se samplea artistas muy reconocidos, como melodías muy reconocidas, cuando uno samplea un poquito como la música de Julio Jaramillo, de Juan Gabriel, de José José, de toda esa música de plancha y todo eso, también es como un poco de nostalgia, pues como traerla, usarla, transformarla y generar un producto completamente nuevo, pero que transmita un poco
como lo mismo. Listo. Tú nos contaste un poquito más atrás en la entrevista que tú no eres de aquí de Medellín. Yo sí soy de acá, pero no me crié acá. Yo nací en el 96, yo crecí en Caucasia. Yo crecí allí en Caucasia, yo nací y me fui para allá. Bueno, me llevaron, solo no me fui. Y allá estuve como todo el proceso educativo, pues como todo, como la guardería, transición, primaria, secundaria, y ya cuando acabé me vine para acá, para la ciudad, ya ahora sí. Entonces, sí es como, yo soy más de allá que de acá. Y por ejemplo, cuando tú te fuiste y regresaste aquí a la ciudad, Medellín yo creo que influye mucho en lo que uno hace como artista. ¿Qué te ha influido Medellín en el sonido, en los beats y eso? Yo llegué a Medellín en el 2014, pues ya a vivir. Obviamente yo venía mucho pues de viaje porque mi abuela seguía viviendo acá y todo, pero ya a vivir, llegué acá. Entonces yo llegué en medio de una transición de escuelas de rap, que ya era como que Laberinto, Caña Brava y todas estas otras agrupaciones ya como que ya estaban empezando a despegar lo que era Granuja, Doble Porción, ZZ, toda esta gente, el Afterclass, sí, todos esos combos. Y ahora es que ya esa gente está entregando a los que también te mencionaba ahora, que pues, todo el tema de Ciudad Maldita, a nosotros pues como todo este parche que estamos saliendo de a poquito. Y entonces la influencia me cayó como en esa transición. Entonces como que tengo mucho del rap pues como vieja escuela, del como Laberinto, que para mí Junior Ruiz es el mejor productor de rap que tiene Colombia, para mí. y un poco de la nueva, como toda esa transición, un poco los sonidos un poquito más simplificados y para atrás como unos sonidos un poquito más grandes, un ponche más fuerte, un golpe más fuerte. Entonces yo creo que la influencia que yo tengo es como esa combinación de esas dos etapas del rap nacional, más que todo. Sí, es que la verdad, yo creo que esta ciudad influye mucho en lo que uno hace como artista. Sí. Y para nosotros que hemos montado un proyecto, sabemos que montar aquí en Medellín un proyecto desde cero no es fácil. Sí. ¿Cómo te fue cuando apenas estabas empezando? Uy, no, eso fue como vivir mucho con etapas como de un poquito de como que le harían el desplante, el desprecio, porque pues uno tampoco tenía nada para mostrar, no tenía el conocimiento y ya, entonces era como crean en mí porfa, pero de a poco como que uno encuentra personas que hágale de una, vamos a hacer algo, a ver qué sale, y sale algo bueno, entonces ya cuando voy a otra persona, mira lo que hice. Entonces es un proceso donde toca un poquito como a la fuerza hacerse notar y sacar un portafolio, porque es que si, o sea, nadie te va a aplaudir nada, ¿sí me entiendes? O sea, decir, no, yo hago y yo sé, veas que esto es lo que yo he hecho. Entonces todo es un proceso, todo es proceso, y el principio siempre es lo más lento. Y por ejemplo, yo siento que muchas cosas que me pasaron a mí de pronto también te pueden llegar a pasar a vos, digamos con este proyecto de las entrevistas, que mucha gente te diga que no, esto, lo otro, pero mira que van llegando los que sí, el que sí, y eso va creciendo de a poquito. Entonces lo importante es ser constante, porque ya si uno se desanima desde el principio, pues ya es como que grave la cosa. Pero si uno se va de a poquito constante, eso solito va subiendo solo. Sí, es que la verdad yo creo que, por ejemplo, proyectos así como el que estoy haciendo independientes,
la constancia es lo primero. Así haya personas que a uno le digan no, no lo vas a lograr, no lo vas a poder hacer. La constancia es lo primero. Sí, yo, digamos, al principio yo creo que yo era muy cansón, entonces yo le escribía a todo el mundo. Yo vamos a grabar una canción, vamos a grabar una canción, vamos a grabar una canción, vamos a grabar. No, bueno, a los 3 días, ahora sí o qué. Y a todo el mundo, pero a todo el mundo yo le escribía. Yo vamos a grabar, vamos a grabar, vamos a grabar. Tengo esto, ¿qué quieres hacer? Yo te regalo todo, o sea, yo solamente necesito grabar música para poder mostrar lo que sé hacer. Y así empecé. Y todavía soy muy cansón con la gente, todavía le sigo hablando a todo el mundo para grabar. Obviamente ya uno va subiendo algunas pautas o cosas así para, pues, como para llegar a otros públicos, pero sí, yo todavía soy como que si vos no tocas la puerta nadie te va a abrir. Entonces eso me parece muy importante, como pues generarte vos mismo las oportunidades para tu proceso. Eso me parece como lo más importante ahí. Y es como lo más difícil también de empezar, es como eso, empezar es difícil en todo, en cualquier aspecto. Y artístico más aún. Por ejemplo, ¿tú cómo ves el sonido de acá de Medellín, por ejemplo, en 10 años? Yo siento que el sonido de Medellín cambió relativamente bastante entre lo que fue la época del 2002, 3, 4, 5, cuando empezaron a salir o sea, como todas esas transiciones, de esa época a lo que es hoy, yo siento que el sonido es más simple, pero igual sigue sonando muy bien. O sea, no estoy queriendo decir que sea malo, sino que se ha simplificado mucho lo que te decía, antes se grababan unas baterías, había que grabar las baterías, esto y lo otro. Ahora nosotros en este momento nos aburrimos y hacemos una orquesta en 20 minutos. ¿Sí me entienden? Entonces siento que esa es como la gran diferencia, como que se simplificó el proceso y el sonido pues delata un poquito el hecho de que las cosas sean tan digitales. Sí, es que últimamente como que las cosas son como más esas con inteligencia artificial. Sí. Por ejemplo, yo he escuchado artistas que ya no utilizan ni siquiera productores, sino la inteligencia artificial les hace una pista. Y la próxima pregunta va por ahí. Tú que eres productor y beatmaker y DJ, tú cómo ves a la inteligencia artificial y tú crees que la inteligencia artificial nos va a quitar el trabajo. Yo creo que no nos va a quitar el trabajo porque es que yo siento que el factor humano es irreemplazable muchísimo y siento pues obviamente que la inteligencia artificial, justamente como es artificial, es muy perfecta y creo que eso es lo que le quita un poquito la magia a una producción, a una canción. Esos errores de desfase de tiempo no los tiene la inteligencia artificial. Un error de pronto en una nota, en una tonalidad que suene raro pero no suene mal, eso no lo tiene una inteligencia artificial. Y pues obviamente hay muchos productores que la usan. Yo he experimentado mucho con la inteligencia artificial, nosotros con los muchachos, incluso con el Gafas, con todos ellos, nosotros nos hemos puesto a joder con la inteligencia artificial de que ellos escriben una letra y yo le explico a la IA cómo queremos el beat, de qué tipo de género queremos todo y hacemos canciones así en 5 minutos y tal. Pero igual es experimentando, pues como molestando un poquito y a veces sí esa vaina sí saca unas cosas muy bien hechas, pero a ver, por lo general sí tiene unos sonidos como que muy malucos. Yo espero que no, que no nos quite el trabajo, pero sí siento que va a volver a muchas personas muy mediocres, porque yo siento que muchas personas de pronto se van a empezar a sentir
digamos, las personas que empiecen a usarla demasiado van a empezar a sentir la necesidad de usar de esa agilidad de yo quiero un beat y lo tengo en un minuto, pero entonces cuando empiecen a trabajar con un productor bien teso y se les demore 2 días o en una sesión de estudio se demoren 3 horas haciendo un beat, se van a empezar a desesperar, pero no sé, como que no van a empezar a conectar con la gente. Rodrigo, tú haces beats muy buenos, muy buenos. Y por ejemplo, tú también sacaste un beat, creo que el año pasado o el año antepasado, que se llama Los ojos muy calientes. Sí. ¿Cuál fue el proceso creativo de ese beat? El proceso creativo de ese beat, lo primero fue que me vi Scarface, que de ahí salió el sample. No sé si vos viste que eso es un EP de 2 canciones que se llama El Malo, que está una canción que se llama El Malo y la otra que es Los ojos nunca mienten. Entonces son 2 partes de la película que si vos escuchás los beats de corrido son como la película en orden. Entonces ese fue como que viendo la película empecé a escuchar los diálogos y me gustó mucho, como que aguanta como usar eso en algo. Entonces me gustaron un montón de diálogos y yo iba a hacer un solo beat que se iba a llamar El Malo, y ya después como que escuché lo de los ojos nunca mienten y yo como pero esto no me cabe como en lo que quería en el primero. Entonces más bien hice otro completo que ya como con eso. Y ese beat, pues ya un dato curioso, ese es el beat que más han escuchado mío, que es que sea solamente un beat subido, ese es el beat que más he escuchado. Él tiene 11.000 reproducciones en YouTube, creo, y en Spotify como 20 y pico. Sí, es que la verdad, ese es uno de los mejores que ha sacado por ahora. Ese también entra en la pregunta de rato de los mejores beats. ¿Y cuál fue el beat que más tiempo te sacó, en el que más te enamoraste? En el que más me demoré, yo creo que... A ver, ¿cuál te podría decir? Es que hay unos que demoran mucho, más que todo no porque uno empiece y no termine, sino porque, digamos, cuando me demoro mucho es cuando estoy con el artista, que uno empieza y el artista es como, no, cambiémosle esto, entonces yo, no, cambiémosle esto, reemplacemos esto, no, entonces entre muchas opiniones se alarga el proceso creativo. Yo creería que justamente el de Macarena con Falos y yo nos demoramos mucho escogiendo sobre todo los sonidos de la batería, porque la batería, aunque sí era el mismo ritmo, no eran esos sonidos, o sea, no era ese bombo, no era ese hi-hat, no era ese redoblante. Entonces como que escogiendo los sonidos muy puntuales nos demoramos 1 hora, 2 horas y ya, pero por lo general yo un beat lo hago o sea, si yo escucho el sample y me gusta, yo para irnos media horita, pues yendo con calma pues para escoger bien, sin afanes, entre 20 minutos, media hora cada beat, más o menos. Y ahora te voy a hacer una pregunta que también tiene que ver con la pregunta que acabas de responder. Con Dan, que le has producido unas canciones muy buenas, ¿cuál ha sido la que más ha demorado? ¿Cuál es la que más se demoró? Yo creo que... Bueno, la que más se demoró fue Viernes Frío, porque son 3 personas. Es el Dan Johnny, el Aragán y Falos. Entonces, como todo se escribió ahí, o sea, ese mismo día se hizo el beat, ese mismo día escribieron la letra y ese mismo día se grabó y ese mismo día prácticamente quedó la canción lista. Entonces como que todo ese montón de procesos fue todo el día haciendo esa canción.
Sí, y también por ejemplo, tú has grabado ya con varios artistas buenos. Pero si por ejemplo un artista muy bueno, un artista muy bueno, te diría que si grabarías, ¿cuál artista quisieras que sea y por qué? Hombre, Lil Supa y KCO, obviamente, por leyendas del rap. Uno por el rap latino y el otro por el que es Lil Supa, y KCO porque me parece que es el papá de todo el mundo. Tú por ejemplo, si tú tuvieras que elegir un referente de la nueva escuela del rap, ¿a quién elegirías? Referente de la nueva. Pues es que referente, yo siento que el mayor referente que hay en este momento en Colombia de la nueva escuela se lo están peleando entre Penjair y Oblivion. Pero de ahí, pues, digamos, en términos de números también, porque pues, la gente tiene unos números súper estallados. Pero, digamos, de ahí para abajo en números, pues, Dan Johnny me parece un referente muy bueno, el Nietzsche LS me parece un referente muy bueno, el Sabas, el Isaac, el mismo Falus. Podemos, digamos, ya con otros públicos, pero pues el Gafas, el Flag. O sea, hay mucha gente realmente que está siendo referente, pero digamos referente, pues Penjair y Oblivion son los que más personas los tienen a ellos como referentes de esta como nuevas generaciones. Y también vamos a la siguiente pregunta, un poco más de producir y beatmaker, pero yo creo que los beats de rap tienen que tener hi-hats y los de rap tienen que tener más kicks. ¿Tú qué piensas? Yo creería que sí, realmente, o sea, también son como características o detalles de cada género, sobre todo que, digamos, las baterías en el rap son un poco más presentes que por ejemplo en el trap. Entonces siento que son estilos de, por ejemplo, no sé si, digamos, esos primeros traps, las baterías eran muy pequeñitas, o sea, el hi-hat era muy suavecito, el clap también era súper suavecito, el bombo también era pequeño, y en el rap eso era un totazo muy fuerte. Entonces yo siento que son como características, más que todo como eso. Pero sí, o sea, sí, es como que uno lleva más de lo otro y así. Siento que es como un poco la identidad también que se les dio y así. Y ahora la siguiente pregunta es, ¿tú quisieras también, por ejemplo, cantar? No, yo estoy muy feliz produciendo. Sí, es que yo creo que una a veces toma un poco, yo creería que toma más trabajo producir que cantar. No, sí, pues sí y no. O sea, es como que depende mucho porque, digamos, lo que te mencionaba ahorita, acá también hay unos referentes, por ejemplo, como Junior Ruiz o Sabas, que son unos productores, unas bestias, pero también son unos raperos, unas bestias. Entonces, como que complementar eso me parece muy teso, me parece muy difícil. Y pues sinceramente a mí nunca me ha llamado la atención nada, o sea, cantar, rapear, improvisar, nada. O sea, mira que por ejemplo cuando estudiaba música yo era pues, baterista y siempre me gustó como todo el tema instrumental. Nunca fui como tan... no es que nunca me llamó la atención realmente. Entonces en este momento pues como voy, yo creo que me siento cómodo siendo DJ y estando como atrás, un poquito atrás,
de los muchachos que sí están como rapeando, y como productor pues estar como detrás de, o sea, lo que suena es como, sí, como mi parte, o sea, los beats es como mi rapeo, por decirlo así. No me interesa como hablarle al micrófono, nada, o sea, no siento ni siquiera que se me pueda llegar a dar bien, porque tampoco se me ha, o sea, nunca se me ha ocurrido ni me ha llamado la atención. Y ahora vamos con las últimas preguntas. Por ejemplo, yo he visto que a veces en algunas canciones se lleva más créditos el que las canta que el que las produce, hacer beat y todo. ¿Tú piensas que los dos se deberían llevar los créditos? Sí, o sea, a ver, obviamente las personas conectan más con la letra, es algo completamente normal y es una posición en la que uno como productor sabe que está. Por lo general el primer nombre que sale siempre es el artista, intérprete, y después sale el productor. Es más, antes ni siquiera salía el productor, antes solamente salía el artista y usted vaya y busque por allá en créditos de 8 clics y ahí le sale quién la produjo, y a veces los artistas ni siquiera lo ponían a uno. Entonces yo, por ejemplo, desde que empecé supe que quería ser un productor, pero quería ser un productor artista. Yo no quería ser un productor de estudio y ya, o sea, como de que hago lo mío, lo envío y hagan lo que quieran y ya. Entonces yo siempre fui muy enfático en salir en las canciones con el tag que te dije, con el J en la máquina, que siempre se dice al final, al principio o en cualquier parte, en cualquier momento, y salir también como, o sea, la canción es, digamos, Dan Johnny y J de son los dos. Entonces yo he trabajado bastante como en ese sentido y siento que el crédito debería ser de los dos, obviamente, y es de los dos, pero la conexión con el público es más fácil que conecte el cantante o el rapero por la letra. Sí, es que yo he visto que antes ni siquiera se ponían los títulos de YouTube de las canciones ser producido por y así, y ahora se pone el nombre de la canción, el que la canta y el producido por. Sí, ya eso ha cambiado mucho porque pues obviamente entre todos, yo creo que pues entre todos los productores como que exigiendo un poco eso a las personas que uno graba, pues se creó como ya esa valoración extra al productor, que también hace parte de la canción. Es que el productor también está haciendo un proceso creativo y sobre todo el beatmaker. Entonces es como que mitad y mitad, o sea, el beatmaker hace media canción y el cantante la otra. Y si el beatmaker es el que va a producir la canción, o sea, que va a grabar, mezclar, o sea, el productor hace más. No digo que debería tener más crédito, pero sí, pues, que se entienda que hay un mérito extra en producir las canciones al 100%. Y ahora vamos con la última pregunta de este bloque, porque ahorita vamos a hacer como una dinámica rápida. De una. Dos samples así como vinilos o samples virtuales. Pues yo prefiero el vinilo, pero a veces es más práctico el virtual. Uno a veces no tiene los vinilos a la mano o no tiene el vinilo que quiere, porque es que también, digamos, si yo me meto a una lista de reproducción de canciones en YouTube, digamos que me salen 100 canciones para empezar a escoger un sample. Para yo poder hacer eso en vinilo me tengo que ir a comprar 100 vinilos y a veces no da, pues a veces no hay presupuesto para ir y dónde cargar 100 vinilos. Sí. Y el tiempo de escuche un vinilo completo, escuche por el otro lado, o sea, puede ser 30, 40 minutos escuchar un vinilo completo y ay, no me gustó nada, y ponga otro y así. Entonces yo creo que por gusto obviamente preferiría hacer todo el proceso de
vinilo, pasarlo por la S7, conectar para samplear, pues como completamente análogo. Pero a veces es mucho más práctico sacarlo digital. Pero es que sí, por ejemplo, los samples en vinilos son mejores porque son más clásicos. Tienen el sonido más natural y tienen el sonido del vinilo realmente. O sea, la aguja, cuando reproduce el vinilo, o sea, sí genera unas texturas en el sonido que no, por lo general las digitales no tienen, y sobre todo que las versiones que se subieron a YouTube digitales, pues YouTube está desde el 2007, 2005, algo así. Pues imagínate canciones que se grabaron en los 80, 70, 50, pues son canciones que tuvieron otro proceso de remasterización para poderse subir a YouTube. Entonces ya no es el sonido original. Entonces obviamente es mejor vinilo, pero lo mismo, o sea, más práctico a veces y por velocidad usar los de YouTube o cualquier otra plataforma, pues. Bueno, Jota, acá nos despedimos porque la dinámica que vas a hacer no va a salir en el video, pero aquí nos despedimos en el video. Bueno, muchísimas gracias, Parce, por la invitación. Vamos a